Listo, ya empezó a grabar. Entonces vamos a continuar con nuestro tema de estudio. ¿Alguien me recuerda qué es lo que estamos viendo ahorita, por favor? Torque. Torque. Muchas gracias. ¿Y el torque para qué sirve? Aparte de hacerlo sufrir a ustedes con más cosas. El momento de torsión, como cuando gira. Cuando hace mover, rotar las cosas, perfecto. O sea, las fuerzas hasta ahora nosotros habíamos visto que solo hacían como acelerar el centro de masa que se moviera, pero como los cuerpos no tenían forma, pues no tiene sentido pensar que algo sin forma rota, porque pues para que rote tiene que tener algún tamaño. Si no tiene tamaño, pues ¿qué se mueve respecto a qué? Entonces estas fuerzas hasta ahora eran solamente sobre el centro de masa y no nos interesaba la forma y por lo tanto la rotación no entraba. Ahora que las cosas tienen forma, siempre que tiene forma empieza a aparecer la rotación. Y el torque nos dice, pues, qué tanto hace rotar una fuerza a un cuerpo. Y entonces ahí vemos que va a depender tanto de la fuerza como tal, como del punto de aplicación y el ángulo también en el que aplicamos esa fuerza. Hay fuerzas que no hacen rotar. Así como nosotros tenemos unas aceleraciones radiales y tangenciales que tienen efectos diferentes, pues la fuerza como tal también pues tenemos que pensarla como una fuerza que sí hace rotar y otra fuerza que no hace rotar. Les voy a compartir mi pantalla, creo que no lo están viendo todavía, ¿cierto? No, ahí está, ya, se me perdió. Tan, compartir pantalla. Listo. ¿Me confirman que están viendo la pantalla si son tan amables? Sí, Sí, se profe. ve, profe. Esto, muchísimas gracias. Ustedes les agradezco mucho pues por responder y participar. Son un buen curso, digamos, en el sentido en que lo hacen a uno sentir que, pues, que están como interactuando. Hay otros cursos muy difíciles donde a menos que uno les diga es que si participan, si no participan les pongo un menos 0,1, no sé qué, pues no habla la gente y es muy complicado. Entonces, pues gracias también por ser un buen curso. Entonces nosotros tenemos estas diferentes formas de ver las figuras. Primero, recordemos que tenemos que los cuerpos tienen como una forma y la fuerza la vamos a aplicar en un punto dado. Entonces, identificando nuestro eje de rotación, tenemos un vector que va desde ese eje de rotación hasta el punto de aplicación, que es lo que tenemos en esta primera figura, acá. ¿Listo? Ahora bien, recordemos que las fuerzas las podemos partir en una que es como tangencial o bueno, es perpendicular al eje de rotación, al eje al vector que va desde el origen, desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces tenemos como una fuerza tangencial, una fuerza que hace 90 grados acá, 90 grados, y tenemos una fuerza que es como paralela, que no hace 90 grados, que es radial, que va en la misma dirección radial. Ya habíamos dicho entonces que lo que importa es precisamente esa componente tangencial porque esa es la que va a hacer rotar. Y aquí entonces habíamos llegado a que nosotros podíamos escribir siempre el torque. Vamos a utilizar este símbolo, tau, el torque como el R perpendicular a la fuerza, o también se puede escribir como el R por la fuerza perpendicular al R, cualquiera de las dos. Esto implica pues que se puede escribir como R por F por seno de teta, y pues este seno de teta puede estar multiplicando la F o la R, o sea, no importa realmente. Eso es lo que muestra esta última figura. Miren que acá estamos diciendo que estamos tomando esta perpendicular de la fuerza, esta es la que yo llamo fuerza perpendicular. ¿Fuerza perpendicular a quién? A R, al vector que va al eje de rotación, al punto. En este dibujo observen ustedes que lo que se está haciendo es lo contrario. Yo lo que hago es como proyectar el vector de fuerza, observen, es como toda esta línea. Todo esto es mi vector de fuerza, es como la línea definida por el vector de fuerza. Y yo lo que hago es decir que mi vector R, que está ahí azulito, lo voy a descomponer en uno que es perpendicular y otro pues que es paralelo. Y como este ángulo phi es este mismo, miren que esta componente también la puedo sacar como R seno de teta. Y para volver la torque la multiplico por F. Y eso también es el torque. Entonces miren, es lo mismo que yo tengo aquí arriba. Simplemente yo paso este seno de teta aquí a multiplicar. R seno de teta por F. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? De nuevo, que el torque es básicamente sacar la componente perpendicular del R respecto a la fuerza o sacar la componente perpendicular de la fuerza respecto al R. Siempre es eso.
Y eso va a ser muy útil para uno poder calcular torques de forma sencilla en nuestros problemas. Eso simplemente es lo que nos quiere decir. Entonces no olvidemos esta parte que es la parte que me parece a mí clave. El torque tiene que ver con componentes perpendiculares entre R y F. Eso es lo primero. Lo segundo es que el torque como vector viene de un producto cruz. Así es la definición vectorial del torque. Y eso quiere decir entonces que el vector de torque es perpendicular tanto a R como a la fuerza. Esa es una propiedad del producto cruz. El producto cruz nos genera a nosotros un nuevo vector que es perpendicular a ellos dos. Digamos, si yo tengo que mi vector R va para allá y digamos que yo tengo que mi vector F va para acá, entonces cuando yo haga el producto cruz de esos dos, me va a dar un vector que tiene que ser perpendicular a ambos, ¿sí? A los dos. Y bueno, uno puede después estudiando las propiedades del producto cruz darse cuenta que estos dos vectores R y F forman un paralelogramo y precisamente el torque o el resultado de un producto cruz es como el área de ese paralelogramo. Algunos de los que, la mayoría de ustedes lo han visto, pero no todos, pero algunos de los que han visto álgebra lineal, ¿saben cómo se puede calcular esto si a mí me dan las componentes de R y de F? ¿Cómo se hace eso? Creo Yo que les era digo, el determinante, creo. ajá, exacto, sí, 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 perfecto. O sea, un producto cruz se calcula, uno llega y escribe unas cosas así, escribe I, J, K, componentes del primer vector, componentes del segundo vector, y calcula este determinante. ¿Y ese determinante cómo se calcula? Se toma el primer elemento y entonces uno como que tacha, eso es simplemente un recorderis para esas personas, uno tacha esto y entonces calcula RY por FZ menos FY por RZ. Es una cosa curiosa. Luego tomamos el J, pero se va con menos porque el signo se va alternando, más, menos J, entonces vamos a sacar la segunda componente, tachamos así, y sería Rx por Fz menos Fx por Rz, y bueno, después nos quedaría con K, más K factor D, entonces tachamos esto, y nos queda el determinante de esta matriz chiquita, que sería Rx por Fy menos Fx, perdón, por Ry. Todo así es que hay que hacer el álgebra. O sea, si yo tengo las componentes, yo puedo calcular el torque de esta manera. Pero si yo no estoy buscando las componentes del torque como tal, sino que yo lo que estoy buscando es simplemente su dirección o simplemente su magnitud, pues puedo utilizar otras expresiones. Esto me da a mí la magnitud, esta es la más fácil, y la dirección la sacamos con la regla de la mano derecha. Entonces depende del problema. ¿Listo? Depende del problema. Y pues ustedes también teniendo, digamos, acceso a Wolfram Alpha o a, qué sé yo, GeoGebra o Symbolab o Microsoft MAD o whatever, ustedes pueden hacer los productos cruz de dos vectores fácilmente. Entonces, digamos que no hay tanto como que aprenderse la fórmula de hacer todo esto, sino que lo importante aquí es tener en claros, digamos, los conceptos sobre todo este, que el torque, su efecto es hacer rotar las cosas y además se define de esta manera, el brazo perpendicular a la fuerza o el brazo por la fuerza perpendicular al brazo. Eso es como lo primero del torque y eso es un repaso más o menos de lo que vimos la vez pasada. Entonces aquí se está escribiendo lo mismo. Tenemos un hombre solo, o pico del oro también le llaman a esto. Y básicamente de nuevo lo que estamos diciendo es, él va a rotar respecto a este punto que tenemos aquí a la izquierda. Ese es el origen de rotación y vamos a aplicar una fuerza. Entonces si yo no sé aplicar bien la fuerza o estoy muy torcido, yo utilizo esta fuerza que va en diagonal, pero esa fuerza que va en diagonal tiene dos componentes a lo largo del eje R. Una que es esta horizontal y otra que es esta vertical. ¿Cuál de las dos es la que va a hacer rotar a mi llave? La vertical, esta componente, ¿cierto? Esta es la que va a hacer rotar a mi llave. Por eso, de nuevo, yo no puedo simplemente multiplicar para calcular el torque, no puedo simplemente multiplicar R por F. Necesito la F perpendicular, o sea, necesito multiplicar por el seno del ángulo entre R y F. Por eso es que no podemos olvidar ese ángulo que aparece ahí. ¿Está bien? Eso es como lo más importante.
Esto está explicando básicamente lo mismo. Esto está escrito en vector, aquí está el determinante. Entonces pasemos de una vez a hacer un ejemplo. Inmediatamente. Tenemos esto que es como un cilindro que por dentro tiene otro cilindro. Miren que ya esto se empieza a volver tridimensional. Ya tenemos todas las componentes de los vectores. Y entonces lo que nos piden es que calculemos los torques, cuál es el momento de torsión neto. Y tenemos esta situación. En este borde se le está aplicando una fuerza, una tensión en esa dirección. Esto es como un yoyo, digamos, con dos cuerdas. Y en este otro borde se le está aplicando una tensión en esa dirección. Entonces la primera pregunta es ¿cuánto es el momento de torsión neto o el torque que actúa sobre el cilindro en torno al eje de rotación? El eje de rotación evidentemente va a ser el eje Z, que está como saliendo de la hoja. Ahí lo pintamos en diagonal, digamos que estamos haciendo esto, X, y Z estaría saliendo de la hoja hacia nosotros, entonces se pinta así en diagonal, pero no quiere decir que esté en un plano, está saliendo hacia nosotros. Entonces esa es la pregunta, ¿cuánto es el momento de torsión neto? Y pues para hacer eso, para que ustedes de una vez distingan entre ustedes mismos, discutan entre ustedes mismos, pues los voy a mandar a unos breakout rooms aleatorios para que pues podamos, digamos, hacer esto rápido. ¿Quieren que bueno, no, les voy a preguntar. Aquí están todavía los vectores, los grupos viejos. A mí me parece bueno siempre volverlos a hacer aleatorios, que se vayan, que se vayan revolviendo ahí entre ustedes para que discutan con personas diferentes. Entonces recuerden, tómenle una foto si quieren, o esperen, yo también trato de tomarle una foto y se las mando por el chat. Este es el problema que tienen que hacer y ojalá, digamos, lo ideal es que lo discutan entre el grupo para que de una vez surjan las dudas, surjan los problemas que hayan y podamos entonces, ¿qué? Corregir esas dudas que puedan existir. Listo, les voy a mandar entonces por el chat la figura. Ahí se las envié. Estoy creando los breakout rooms y listo. Ya nos vemos 5 minutos para hacer esto en grupos, por favor. Discutan entre ustedes, no se queden simplemente, hazlo tú por tu lado, yo por mi de mí, ahorita comparamos, sino traten de discutir, de hablar cómo lo van a plantear. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Alguien puede decirme cuánto les dio? ¿O qué dificultades tuvieron? ¿O si no entendieron nada? ¿O qué lograron? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Mi pregunta es sobre la dirección de rotación. ¿Eso influye en algo en los signos? O sea, me imagino que sí, pero como si va hacia las manecillas del reloj, ¿es positivo o negativo? Si va hacia el otro lado, ¿es positivo o negativo? Muy buena pregunta. Eso, digamos que normalmente se toma que cuando va contrario a las manecillas de reloj es positivo. O sea, en esta dirección. Perdón. ¿Yo les estoy compartiendo o no? No, profe. Ya. Entonces, sí, normalmente lo que se tiene es que si va rotando en dirección contraria a las manecillas de reloj, o sea, si está haciendo la rotación, digamos, en esta dirección, esa se toma como positiva, y si está rotando en la dirección igual a las manecillas de reloj, pues esa se toma como negativa. Pero es que esto depende mucho de cómo estamos mirando nosotros las cosas. Miren que si yo me hago por detrás de la página, si yo pudiera hacer como una magia y mis páginas fueran transparentes, pues para mí cambian las direcciones de rotación. Entonces, por defecto siempre vamos a tomar esta convención, pero digamos que en este problema particular a ustedes les dieron los ejes, les dieron los tres ejes, X, Y, Z. Entonces ustedes ponen positivo lo que vaya en la dirección de Z positivo. Recuerden que el torque tiene una dirección, y entonces si nuestro torque queda en la dirección de Z positivo le ponemos positivo, y si va en la dirección de Z negativo pues le ponemos negativo, ¿cierto? Y entonces eso nos va a permitir sacar los signos. Entonces esa es una muy buena pregunta. Por defecto siempre contrario de manecillas de reloj es positivo. Y si no, pues entonces tenemos en cuenta los ejes. ¿Listo? Catalina. Sí, profe, gracias.
Perfecto, entonces díganme ustedes, a ver, yo voy a ver si lo hago bien. Entonces, el torque total va a ser la sumatoria de todos los torques que yo tenga acá, que sería el torque producido por la tensión 1, más el torque producido por la tensión 2. Ojo que yo no estoy diciendo que sean positivos, estoy diciendo simplemente que es una suma vectorial, van a estar alineadas a lo largo del eje Z, y ahora sí le voy a poner los signos. Entonces el torque total va a ser igual. El torque 1, voy a ponerlo sin signo, simplemente el torque 1 sería R1 por T1 por el seno del ángulo entre ellos dos. ¿Y cuánto es este ángulo? Pues aquí se ve que es 90, ¿cierto? Y el seno de 90 es 1. Entonces, por 1. Esto es seno de pi medio, seno de 90. Y ahora voy a poner el segundo torque. El segundo torque sería el radio 2 por T2. Y el ángulo que ellos hacen otra vez es 90 grados. O sea, ya esa es la componente perpendicular, es lo máximo posible. Y por lo tanto, pues aquí también va multiplicado por 1, ¿sí? De nuevo, esto es seno de pi medios. ¿Qué signos le pongo? Ayúdenme ustedes. ¿Qué hago? ¿Qué signo le pongo al primero? ¿Hacia dónde tiende a hacer girar? El R1T1. ¿Qué signo le pondrían ustedes? ¿Positivo o negativo? Profe, yo a ese le puse el negativo. Ujú, muy bien. ¿Y por qué le pusiste negativo? ¿Nos quieres contar? Pues, profe, ¿cómo está la flechita hacia? Por eso te hice la pregunta de si es positivo o negativo según las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo va? Como en las manecillas del reloj, pues es negativo. Ajá, lo estás mirando desde el frente, perfecto. O sea, va a girar en el sentido de las manecillas de reloj y entonces se va a ver negativo. Y también lo podemos ver por la dirección en la que queda nuestro torque. Recuerden que ustedes para saber hacia dónde va el torque pueden hacer dos cosas. Utilizar la regla de la mano derecha para hacer el producto cruz o la otra simplemente cierren sus dedos en la dirección en la que eso va a rotar. Entonces hagamos este ejercicio todos, por favor. A ver, mano derecha. Asegúrense de que cogen la mano derecha. Alineen sus dedos con los dedos abiertos, ¿sí? Toda la palma extendida, los dedos abiertos. Alineen sus dedos con el eje Y, o sea, hacia arriba. Y ahora cierren sus dedos hacia donde rotaría, solamente teniendo en cuenta a la tensión 1. Si ustedes cierran los dedos, que implica que los van a cerrar hacia la derecha, ¿cierto? Porque hacia allá, hacia donde va a rotar, por culpa de la tensión 1, ¿hacia dónde les quedó el dedo pulgar a ustedes apuntan? ¿En contra de nosotros? En contra, como entrando a la página, ¿cierto? Sí, señor. Y si quedó entrando a la página, para esos ejes que nos pintaron ahí, quiere decir que van en la dirección de menos z. Y por esa razón le ponemos este menos. Y entonces ahora con eso, hagan ustedes el mismo ejercicio, pero teniendo en cuenta el ¿qué? La tensión 2. ¿Hacia dónde? Olvídense la tensión 1 ahora. ¿Hacia dónde la tensión 2 haría girar a nuestro sólido? Entonces, para eso, otra vez, estiren sus dedos de tal manera que la palma quede apuntando como en la dirección de T2 y cierren sus dedos en la dirección en que eso rotaría. Díganme ustedes hacia dónde les queda el dedo pulgar, entrando a la página, saliendo de la página. ¿Afuera? Hacia afuera, hacia nosotros. Y eso quiere decir, de acuerdo a esos ejes que nos pintaron, que irían en la dirección del eje Z positivo y por lo tanto esto va con más. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque R2 no es en el negativo, porque va en contra de las manecillas del reloj, por lo que es positivo. R2, R2. Eso es una pregunta que sirve mucho. O sea, normalmente a veces se confunden porque como R2 va como hacia la izquierda, entonces uno dice, pero es que este vector tiene componentes negativas. Eso es cierto, pero es que lo que estamos viendo no es simplemente las componentes de R2 o las componentes de T2, sino que estamos viendo es el efecto que hace ese R2 por ese T2 para hacerlo rotar. ¿Listo? Entonces, el efecto de rotación es lo que nos interesa. Y así como dicen en la respuesta, muchas gracias, el efecto es hacerlo rotar en esta dirección, ¿cierto? Que T2 lo va a hacer rotar en esta dirección, que es contrario a las manecillas de reloj, y que implicaría entonces que nuestro torque va en esta dirección, en la dirección Z positiva. Y entonces eso quiere decir que es positivo. ¿Alguna pregunta en esto? No, profe. Perfecto. Entonces, esto es lo más importante, chicos. Aquí hay que tener esto
de los signos muy claro, porque aquí evidentemente vemos que están compitiendo, que uno lo hace rotar para un lado y el otro para el otro. Y eso implica que los signos son importantes. No podemos simplemente esto ponerle más, menos. No, hay que tener cuidado con los signos porque hay que ver hacia dónde haría rotar las cosas. Bueno, y el resto simplemente será reemplazar, ¿cierto? Entonces tendremos que reemplazar estos valores y pues reemplacémoslo para no hacer pereza. Entonces esto sería menos 1 por 5 más 0.5 por 15. Eso nos daría menos 5 por 7.5 y eso nos va a dar un torque neto que es 2.5 newton metro, que si ustedes se dan cuenta, newton metro es joules, es una unidad de energía. Pero pues poner esto en joules, digamos que uno se confundiría porque uno dice, pero es un torque, entonces lo dejamos en newton metro. Recordando que es un torque, aunque eso es en joules, en este contexto pues no es una energía, es un torque. Entonces, bueno, nos dio 2.5. Eso quiere decir que en qué dirección rota. ¿Dirección de las manecillas de reloj o dirección contraria a las manecillas de reloj? Profe, pero es por 7.5 o por más 7.5. Más 7.5, sí señor. Gracias. La escribí mal, pero la hice bien. Lo de las manos todavía no se entiende. Por ahora, yo lo único que quiero es que como no todos han visto pues el álgebra, yo lo único que quiero es que ustedes cierren los dedos en la dirección que eso rotaría. ¿Estamos de acuerdo todos? Vamos a mirar otra vez el T1. ¿Estamos de acuerdo todos que T1 lo haría rotar así? ¿Sí o no? ¿O hay alguna duda ahí? No, ahí sí. Entonces, ahora teniendo en cuenta que ese será el efecto de T1, busquen la manera de organizar sus manos de tal manera que sus 4 dedos se cierren en esa misma dirección. Entonces, tengan la mano abierta y aquí viene el problema. El problema es un poco a veces como de uno cómo se ubica, se tuerce, ¿sí? ¿Cómo pondrían ustedes su mano estirada de tal manera que al cerrarla se cierre también haciendo este movimiento así? De que hay una sola manera de hacerlo. Y ahí ustedes van a descubrir hacia dónde les quedaría apuntando el pulgar. Entonces háganlo. Usuario 520.089. Hazlo. Busca la manera de cerrar tus dedos en esa dirección. Entonces pon la mano abierta, trata de alinear de alguna manera. Lo que yo trataría de hacer es poner todos mis dedos así, apuntando hacia allá, pero hacia acá es mi palma. De esa manera a mí me quedaría fácil cerrar los dedos en esa dirección. Hazlo y si quieres escribes ahí en el chat si lo lograste hacer y hacia dónde te quedó apuntando el dedo pulgar. 520.080, 089, 0075, todos. Entonces sí, ya. Entonces, bueno, es normal, ¿no? Que uno quede como torcido. Entonces, al hacer esto así, miren que el secreto un poco es como alinear uno la mano y después pues cerrar los dedos. Ahora vamos a mirar el otro. Vamos a mirar el otro, el T2. Todos yo creo que estamos de acuerdo en que T2 va a hacerlo girar de esta forma, ¿cierto? Yo creo que en eso no tenemos duda. T2 lo va a hacer girar de esta forma. Entonces otra vez, o sea, la misma pregunta es, ¿cómo hacemos, cómo ponemos la mano para poderla cerrar en esa dirección? Entonces, una forma que me parece a mí útil es que podríamos simplemente colocar nuestros dedos. Miren que yo estoy tratando de hacer aquí un truco. Aquí pongo los dedos en esta dirección, dedos, apuntando como la dirección de R2 de ese radio, y la palma en esta dirección, la palma apuntando como hacia T2, ¿cierto? Y ahí yo puedo cerrar los dedos. ¿Listo? ¿Hacia dónde les queda el pulgar? Mirando hacia uno. Mirando hacia 1. 520.089, 520.080, todos los que preguntaron ahí. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí? Hacia mí, exactamente, hacia mí. Y hacia mí, en este caso, es saliendo de la hoja, saliendo de la pantalla, y eso quiere decir que va en el eje Z positivo. Entonces, por eso le ponemos este positivo. Ok, entonces por ahora, no, digamos, no es que siempre que apunta hacia nosotros es positivo y siempre apunta a negativo. Lo que pasa es que en este problema, como nos pintaron los ejes, el eje Z va apuntando hacia nosotros, va saliendo. Y en ese caso, como va saliendo hacia nosotros, pues lo ponemos positivo.
porque el eje Z que nos pintaron es positivo. Pero si el eje Z estuviera entrando, pues le ponemos el otro signo, ¿sí? Depende de lo que digan los ejes. Y si no indican los ejes, esa es otra buena pregunta, entonces nosotros podemos decir, yo asumo positivo lo que va saliendo y negativo lo que va entrando, y listo. O el profesor lo dice en el problema, o el enunciado del problema, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Queda más claro lo de la mano? Sí, profe, ahí está claro. Listo, perfecto. Y los que preguntaron ahí, sí, perfecto, no hay problema. Eso yo entiendo que es un poco difícil, pero digamos que la idea es practicarlo y ya. Aquí hicieron una pregunta un poco por fuera del tema. Dice, por lo no poner notas para el paro afecta a nuestro quiz. Digamos que yo lo que estaba pensando era poner ¿qué? Era poner de todas maneras el quiz, pero no puede ser evaluativo, sino para que ustedes tengan ese taller como de práctica. O sea, esa nota no se va a tener en cuenta. Lo abrimos normal, como siempre, pero es simplemente para que ustedes practiquen los posibles problemas que pueden salir y ya. ¿Está bien? Entonces no se suma en una hoja ni nada de eso, no lo vamos a poner como nota oficial, porque realmente no podemos hacerlo. Pero para que ustedes practiquen, eso es lo que voy a hacer. ¿Entendido? Para la persona que preguntó por lo del quiz en el fin de semana. Bueno, entonces siempre que va hacia las manecillas de reloj es negativo. Sí, sí, sí. Eso es algo que digamos en principio le tiene que enseñar a uno también en los cursos de matemáticas, pero también en los de física. Siempre que se mueva en la dirección de las manecillas de reloj lo tomamos como un sentido negativo. Y cuando va en dirección contraria lo tomamos como un sentido positivo. Esa digamos es la convención cuando nos den los ejes. ¿Está bien? 530, 530, así como decía Catalina. Tenemos esa convención. Esa es la convención que se tiene siempre. Y pues eso implica entonces que si ustedes cierran sus manos en esta dirección, ¿sí? Pues les da que positivo saliendo. El pulgar les queda apuntando hacia afuera. Entonces positivo saliendo y negativo entrando. Listo. Mire que yo me estoy demorando un poco acá, pero es porque me parece que es importante que quede bastante claro, pues digamos esto de los signos. Esto es clave, porque no todos los torques ayudan en la misma dirección. Entonces, bueno. Y aquí hay otro ejercicio pequeñito también para esto de los torques. Entonces, hay un punto de pivote. El punto de pivote es lo mismo que el eje de rotación. Punto de pivote o eje de rotación está en este punto. Nos dan esas fuerzas, nos dan las distancias en donde están aplicadas las fuerzas. Entonces, la fuerza F1 está, digamos, en ese valor de 0, en esa coordenada 0, que no quiere decir que ahí está el eje de rotación. ¿Listo? El punto de pivote es el que se pintó de azul, el que está ahí señalado. El 20 es para F2, el 40 para F3 y F4 y el 100 para F5. Entonces nos dan las 5 fuerzas, nos dicen que todas tienen la misma magnitud, simplemente tienen diferentes direcciones. Y nos piden organizar las fuerzas de acuerdo a la magnitud del torque que ellas producen, comenzando por el más grande. Entonces recordemos que el torque en magnitud, no tenemos que hacerlo con vectores ni determinantes, sino en magnitud, pues es simplemente el R perpendicular por el F o el R por el F perpendicular, cualquiera de esas dos, ¿listo? O, en forma general, pues R por F por el seno del ángulo que está entre ellos dos. Eso es lo que tenemos nosotros en el torque. Y ahora nos toca organizarlos, entonces vamos a hacer una tablita. Siempre para organizar la cosa siempre es lo más fácil hacer una tablita. Y si quieren ustedes, pues pueden poner aquí como la situación 1, la situación 2, la situación 3, 4, 5. Y depende de lo que quieran poner. Digamos, podríamos poner el R, podríamos aquí poner el F perpendicular y pues aquí podríamos poner el torque y con eso nos queda muy fácil de calcular. Entonces, díganme ustedes, por favor, ¿cuál es la distancia, el brazo, el R de la fuerza 1 respecto al punto de rotación, Menos 20. menos 20. Pero como estamos hablando de magnitudes, entonces aquí tenemos una magnitud, esto es una magnitud, ¿sí? Y todo pues es positivo porque estamos hablando de una magnitud del torque. Entonces aquí, ojo que no estamos hablando de cuál es la coordenada del vector R, sino que estamos hablando de la magnitud. Entonces, está bien, menos 20 sería la coordenada,
Pero como estamos pidiéndonos la magnitud, entonces le vamos a poner su valor. ¿Entendido? Pero entendido porque no le pongo el menos, ¿sí? Sí, profe. No, profe, otra vez yo me perdí. Entonces, mira, nos están pidiendo la magnitud del torque. ¿Las magnitudes pueden ser negativas? No. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, pues, tomar la magnitud de R y la magnitud de F. Entonces, claramente esta coordenada, este valor es menos 20, pero como estamos hablando es de la magnitud, ¿sí? No de la coordenada como tal, sino de la magnitud de ese vector, pues la magnitud es 20, no menos 20. ¿Entendido? Listo, profe. Sí, ya. Estamos sacando la magnitud del torque. Gracias por la pregunta. Entonces, este es 20. ¿Cuánto es la magnitud del brazo del vector F? ¿A qué distancia está la fuerza 2 del punto de aplicación perdón, sí, ¿a qué distancia está el punto de aplicación de la fuerza 2 del eje de rotación? ¿No sería ese mismo 20? O no sé. No, mira que el punto de aplicación, o sea, mira que la fuerza pasa específicamente por el punto de aplicación, o sea, su distancia es 0. Porque mira que el eje de rotación no está aquí en el origen, eso es lo más importante. Si ves que el punto de pivote o el eje de rotación nos lo pusieron en la coordenada 20, es como si hubieran puesto una puntilla en 20. Ah, ya. Ya, sí, ya. Eso, entonces la distancia, ¿cuánto será de la fuerza 2 al eje de rotación? Sí, 0. 0, ¿cierto? Entonces esto es 0. ¿Cuál es la distancia de las fuerzas F3 y F4 al eje de rotación? 20, ahí sí es 20. Para ambas, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es la distancia de la fuerza F5 al eje de rotación? 100 u 80. 80. 80. 80. Ujú. ¿Alguna pregunta ahí de estas distancias? No, profe. Listos. Estoy tratando de ver si pusieron algo ahí. 100, 20. Ah, estaban respondiendo, gracias. No borren, tranquilos, si se equivocan no pasa nada. Entonces, este ejercicio, digamos, no es necesario hacer toda esta tabla, pero era simplemente precisamente para dejar claro lo de las distancias. Entonces, ojo que las distancias no simplemente son como las coordenadas respecto al eje X, sino son las distancias al eje de rotación. Ahora, ¿cuánto será la fuerza perpendicular en el caso 1 respecto al brazo? Digamos que este es nuestro brazo, esta distancia, pues miren que esto hace 90 grados, entonces la fuerza perpendicular pues es toda la fuerza F1, ¿cierto? En el caso 2, la fuerza perpendicular, pues digamos que esto tiene un ángulo θ, entonces sería F, bueno, eso no es F1, esto es F porque todas tienen la misma magnitud. En este otro caso sería F por seno de θ. En el caso 3 sería F, porque miren que el caso 3 hace 90 grados con el brazo, que el brazo va por acá. El caso 4 sería otra vez F seno θ. Y el caso 5, ayúdenme ustedes. El caso 5, ¿cuánto sería el valor de la fuerza perpendicular al brazo? O sea, saquemos el brazo. El brazo sería desde el eje de rotación hasta acá. Sería 0. 0. Mírenlo bien. Perfecto también en el chat. Ahorita respondo la pregunta del informe. Pero la respuesta es desde ya. Lo pueden enviar ya. 0. La fuerza de F5 no tiene componente perpendicular. La fuerza de F5 no va a hacer rotar esta barra respecto a ese pivote. Miren que la fuerza F5 está tratando es como de estirarla o como de moverla en esa dirección, pero no va a hacerla rotar. ¿Alguna duda ahí de pronto? Bueno. Y entonces el torque será multiplicar estas cosas, será 20 por F, 0, 20 por F, 20 por F por seno de θ y 0.
Y si organizamos todo esto, pues ya nos quedaría súper fácil porque las más grandes serían estas dos. O sea, el caso 1 es igual al caso 2 en magnitud. ¿Listo? En magnitud, porque obviamente la fuerza 1 lo va a hacer rotar en esta dirección, mientras que la fuerza 3 lo va a hacer rotar en la otra dirección, ¿no? Entonces cambian de signo, pero en magnitud, que es lo que nos están pidiendo, son iguales y yo aquí estoy escribiendo mal las cosas. La 1 es igual a la 3, esto es mayor que la 4, porque la 4 está multiplicada por un seno, que eso quiere decir como el seno siempre es menor que 1, en estos casos porque no es 90 grados, entonces es más pequeña. Y luego viene la 2, que es igual a la 5, pues que valen 0. Y esa será nuestra organización. Entonces, ¿alguna duda ahí de pronto? ¿Algo que no se entendió? ¿Porque alguna dio 0? ¿Porque alguna cosa? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Listo, perfecto. Entonces, seguimos. Porque algunas son solo F, ¿todo claro? Y aquí hay una pregunta, ¿por qué algunas son solo F y otras F seno teta? Sí, tienes razón. Todas son F seno teta. Todas. Lo que pasa es que en algunos casos el ángulo, miremoslo más de cerca, mira que en algunos casos el ángulo es 90 grados. El Esto es seno 90 del... grados. 90 grados. Entonces, cuando hacemos esto sería F por seno de 90 grados, o F seno de pi medios, y esto vale 1, y esto vale 1. O sea que nos queda simplemente F. Es por esa razón. Y también la otra pregunta que están haciendo ahí es ¿por qué la última queda con 0? También, o sea, la podemos ver porque aquí visualmente vemos que no tiene componente perpendicular, pero la otra es pues que el ángulo entre R y F lo pueden tomar como 0 o como 180, cualquiera de los dos. Y seno de 0 es lo mismo que seno de pi, que es 180, que es lo mismo que 0. Entonces por eso también lo pueden sacar simplemente por el seno. Entonces sí, de acuerdo, anónimos. La 5 también puede ser 0 porque se multiplica por el 0 de 180. Pero para ser bien, digamos, específicos, realmente el ángulo no es 0, sino el ángulo no es 180, sino 0, porque tú tienes el ángulo entre este, que es el brazo R, y la fuerza F va en esta dirección. Uy, pero lo hice torcido. La fuerza va en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, esos dos vectores son paralelos realmente, o sea, su ángulo es 0. Si la fuerza F fuera en esta dirección, o sea, completamente antiparalelo, así diríamos que es 180. ¿Listo? Anónimos, como para ser estrictos en la definición. Pero no importa porque pues finalmente seno de 0 es lo mismo que seno de 180, es 0. Y eso geométricamente para los que han visto álgebra lineal, recuerden que el producto cruz nos da el área del paralelogramo armado entre esos dos vectores, y pues si yo tengo un vector que va para allá y el otro también, o tengo un vector que va para allá y el otro en dirección contraria, pues yo no puedo armar un paralelogramo, ¿sí? No hay forma, y entonces el área de eso es 0. ¿Sí les han dicho eso en álgebra lineal, que el producto cruz se puede interpretar como el área, la norma del producto cruz como el área del paralelogramo entre los dos vectores o no? Yo creo que sí, pero no, ¿sí o no? Sí, profe. Eso. Todo eso tiene su interpretación. Es muy importante tener clara esa interpretación geométrica. Y entonces esto nos lleva finalmente a la segunda ley de Newton, es decir, la segunda ley de Newton rotacional. Como la segunda ley de Newton traslacional, nosotros dijimos sumatoria de fuerzas, que es la fuerza neta, esto es igual a la masa por la aceleración, ¿se acuerdan? Esa es nuestra segunda ley de Newton, que, bueno, de forma general realmente es de P de T. Si recuerdan el momentum, esa es la forma más general posible y esta segunda forma es mejor porque nos está incluyendo variaciones de masa. ¿Cómo lo hacemos en rotacional? Entonces lo que tenemos que decir es sumatoria de torques, eso es el torque neto. Y ayuden ustedes a escribir qué es lo análogo a la masa en rotaciones, qué es lo que mide la inercia.
en rotaciones. El momento de inercia, ¿no? El momento de inercia, exactamente. Entonces esto sería el momento de inercia. Es lo análogo, ¿cierto? A la masa. ¿Y qué es lo análogo a la aceleración lineal? En rotaciones. Sería la aceleración tangencial, ¿listo? La aceleración angular, el alfa. ¿Lo recuerdan? Nuestro alfa. Entonces, yo quiero contarles una cosa, pero no vamos a ver más allá de eso. El momento de inercia, nosotros hemos visto que es un número, pero ¿se acuerdan que el momento de inercia depende del eje que uno escoja? Entonces, realmente el momento de inercia, si uno escoge diferentes ejes, le van saliendo diferentes valores. Entonces, uno puede calcular el momento de inercia para X, para Y, para Z, o en ejes diagonales, X, Y, X, Z, Y, Z, toda esa combinación. O sea que el momento de inercia realmente es una matriz en 3 dimensiones. Y esa matriz, que no es la matriz de identidad, es el momento de inercia, se multiplica por un vector. Y eso implica que las rotaciones son mucho más complejas de manejar que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Por esa razón nosotros vamos a simplificar todo. Vamos a manejar no solo rotaciones en un plano, como habíamos dicho. Y entonces simplemente vamos a hablar de sumatoria de torques, pero lo único que tenemos que ponerle es positivo o negativo dependiendo en qué dirección va. Eso es nuestro torque neto. Y eso lo vamos a igualar ahí por alfa. Miren que le quité las flechas. Yo no estoy hablando aquí de magnitudes. Estoy hablando simplemente de las componentes. Entonces podemos hablar del torque neto en el eje Z o algo así. Pues porque todo esto va en una misma dirección, ¿sí? Entonces no vamos a hacerlo de una forma más general, sino lo vamos a hacer de una forma simplificada y las cosas van a rotar así, digamos, en un plano. Esa es nuestra simplificación para hacernos la vida más fácil. ¿Ok? Menos largo. ¿Por qué se puede interpretar como una matriz? Porque tú puedes rotar alrededor de diferentes ejes y recuerda que el momento de inercia, como depende de la forma, pues va a tener diferentes valores en diferentes ejes. Entonces, en general va a depender de si yo voy en el eje X solamente, o en el eje Z, o en el eje Y, o en XZ, en una diagonal y cosas así. Entonces, realmente yo puedo armar una matriz. Y eso, digamos, también es una de las grandes diferencias de las rotaciones con las traslaciones. Mi masa es la misma, independiente de si me miro para abajo, me miro para arriba, me miro para un lado o para el otro. En cambio, en rotaciones, el momento de inercia sí depende. Alfa es aceleración angular. Pero como les digo, nosotros no vamos a trabajar el momento de inercia como una matriz, simplemente cuando hablemos de esto, estamos diciendo la sumatoria de torques alrededor de un eje, el que sea, yo lo llamo Z, pero puede ser el que sea, es igual al torque neto y eso es igual al momento de inercia alrededor de ese mismo eje y a la aceleración angular alrededor de ese mismo eje. Eso es lo que estamos diciendo. Solo vamos a tener un eje de rotación. El resumen es ese. Solo vamos a tener un eje de rotación. Entonces esa es la segunda ley de Newton. Aquí pues explican varias cosas, pero es la misma deducción. Y entonces vamos a ir a aplicarla. Porque ahora eso quiere decir que ustedes tienen como 2 leyes de Newton. Pero antes de seguir, recordemos que la segunda ley de Newton nosotros la habíamos escrito en forma translacional de esta manera. Aquí hemos hecho nosotros la analogía solamente con la masa y la aceleración, pero recuerden que hay algo más general, que es con el momento lineal. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Igual a torque neto, igual a I por alfa. ¿Cómo sería la forma generalizada? Esto debería ser igual a la derivada de algún momentum angular, que sería el análogo de este momentum lineal. Al momento angular se le pone el símbolo L. Ese es el momento angular. Y esta pues es nuestra forma generalizada de la segunda ley de Newton. Y más adelante vamos a aprender pues precisamente cómo se escribe el momento angular. Y vamos a aprender precisamente que cuando la sumatoria de torques es nula, también se conserva el momento angular. ¿Y saben cuál es el secreto, digamos, donde ustedes van a ver eso? En los bailarines, por ejemplo. Lo que hemos visto, ese experimento de que abren los brazos, cierran los brazos. Y que entonces cuando cierran los brazos giran más rápido. Eso es conservación del momento angular. Y eso tiene consecuencias, desde para que ustedes puedan andar en una bicicleta, para que ustedes puedan bailar en el hielo o bailar salsa o lo que sea dando vueltas, pero realmente es en el hielo cuando están deslizando, o incluso para el colapso de las estrellas o la formación de planetas. ¿Por qué será, por ejemplo, que la Tierra está girando en esa misma dirección? ¿Será que
que eso es una dirección arbitraria o por qué será que casi todos los planetas, digamos, del sistema solar están girando casi en un plano? ¿Será que eso tiene alguna cosa que ver con el origen del sistema solar? ¿Por qué será que se organizan como las galaxias como en discos planos, no son esféricas, por ejemplo? ¿Será que tiene que ver con el momento angular? Entonces todo eso tiene que ver con el momento angular y por eso es una magnitud importante a medir. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero tenemos que entender esta primera parte, cómo calcular estas cosas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un descanso y luego vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ok? Entonces este es nuestro primer ejemplo. Esta es una barrita que está pivoteada en ese punto. Supongamos que tiene aceite, entonces no va a haber rozamiento ahí en ese punto. Es una barra uniforme de longitud L, masa M, y puede girar ahí alrededor pues puede hacer esto, ¿cierto? Y entonces nos dicen lo siguiente: la barra se libera desde el reposo en la posición horizontal. ¿Cuál es la aceleración angular inicial de la barra y la aceleración traslacional inicial de su extremo derecho? Son dos preguntas. ¿Cuál es la aceleración angular inicial de la barra? Que es la misma para todo el mundo porque pues, la barra no se está deformando. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿De dónde se saca la aceleración angular? Recordemos, sumatoria de torques igual al momento de inercia por aceleración angular. Entonces, si podemos hacer la sumatoria de torques y podemos calcular el momento de inercia, tendríamos la aceleración angular. Y entonces ustedes van y miran la barra. En la barra tenemos, ¿qué fuerzas tenemos? Solamente el peso. Y el peso está en la mitad. Ahí parece que lo pintaron un poquito corrido, pero el peso está en la mitad. Entonces, tenemos que escoger signos de todo esto. Y pues díganme ustedes, sumatoria de torques, ¿qué puedo escribir en sumatoria de torques? Primero que todo, ¿cuántas fuerzas hay? Solamente hay una, el peso. ¿Esa fuerza hace torque respecto a este eje? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? ¿Sí lo tiende a hacer girar o no? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Sí, sí. ¿En qué dirección? En esta dirección, ¿cierto? Pues sí, también, 520,075. Lo tiende a hacer girar en esta dirección. ¿Qué signo le vamos a poner a eso? Dirección de Negativo. manecillas de reloj, muy bien. Ya hemos dicho que eso le íbamos a poner menos, ¿cierto? Sí. Entonces este torque, ayúdenme, el menos, tin. ¿Cuánto sería el valor del brazo? La distancia del eje de rotación al punto de aplicación. L medios. L medios porque es una barra uniforme, entonces el centro de masa va a estar a la mitad. ¿Y cuánto es la fuerza? MG. Mg. Listo. Y aunque, bueno, el signo ya está todo, ustedes dirían, pero aquí falta multiplicar por el seno del ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo entre el brazo y la fuerza? ¿Cuánto es ese ángulo? No, 90. 90. ¿Y esto nos da? 1. Sí, muy bien. 520,075 nos da 1. Entonces esta sumatoria de torque nos dio menos L medios por M por G. Esa es nuestra sumatoria de torques. Eso quiere decir entonces que menos L mg medios es igual a I por alfa. Y por lo tanto, la aceleración angular es igual a menos LmG sobre 2 veces I. Y nos falta calcular I, el momento de inercia. ¿Cuánto es el momento de inercia de una barra que rota alrededor de este punto, de un borde? Miren en las tablas o en lo que hemos anotado. Y me cuentan, por favor, cuánto es para escribirlo acá. ¿Desde dónde, profe? Desde el borde, mira, desde un borde de la... No estoy segura, pero me sale 1/3 ml al cuadrado. Yo creo que ese es. ¿Sí? Sí, ml al cuadrado sobre 3. Sí, me parece recordar que ese es. Si no, pues ustedes lo corrigen. Entonces se me va esta m con esta m, se me va una de estas con esta. Y finalmente me queda que la aceleración angular es menos 3g medios sobre L. Las unidades estarán bien.
Las unidades de G es distancia, las unidades sobre tiempo al cuadrado, las unidades de L pues es distancia, se me da esto con esto, y me queda 1 sobre T al cuadrado, o sea, radianes sobre tiempo al cuadrado, porque los radianes no tienen unidades. Entonces, sí quedó bien. Esa sería 3G sobre 2L. ¿Y por qué el signo menos? Precisamente porque está rotando, úpale, en esta dirección, y al rotar en esta dirección, la aceleración angular pues también va a quedar entrando a la página, y eso quiere decir que es negativa, porque en la misma dirección de las manecillas del reloj. Esta es la forma en que nosotros utilizamos la segunda ley de Newton rotacional, solo que ahora tengan en cuenta que no es masa por alfa, sino que es momento de inercia por alfa, entonces nos toca calcular los momentos de inercia de acuerdo a los ejes que nos dieron. Esa es nuestra primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cuánto es la aceleración traslacional inicial de su extremo derecho? O sea, ¿cuánto es la aceleración de esto? Todos tienen la misma aceleración angular, pero ya sabemos que entre más lejos estemos del origen de rotación, más rápido nos movemos. Entonces nos preguntan esto, ¿cuánto es la aceleración de este borde? Entonces recordemos que la aceleración tangencial es la distancia que yo tengo desde el eje por alfa. Y en este caso sería menos L por 3 por G sobre 2L. Porque esta distancia, la distancia de este punto del borde al eje de rotación, pues es la longitud total. Esto es L. Se me va esta L con esta L y me queda que la aceleración tangencial es menos 3G sobre 2. Y no sé si ustedes se fijan, pero eso quiere decir que ese borde de allá, este borde que está acá, va con una aceleración más grande que la de la gravedad. Es 1.5 veces la de la gravedad. Por eso es que el borde de un palo, cuando está cayendo algo así, pega mucho más duro que la parte que está más cerca del eje de rotación. Por eso es que cuando uno le va a pegar en béisbol con un bate o una pelota, pues uno tiende a que le pegue más hacia el borde externo que hacia las manos de uno, porque uno sabe que le va a hacer mucha más fuerza esa parte externa porque se está moviendo mucho más rápido, tiene una aceleración mucho mayor. Pero obviamente esta aceleración va a depender de dónde me paro. Si yo me paro acá, tiene otra aceleración, y si me paro acá, pues obviamente sí tiene aceleración nula, porque pues si tuviera otra aceleración se estaría despegando el pivote. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, No, entonces, ¿no? Perfecto, gracias. De todas maneras la pueden hacer también por el chat. Vamos a hacer entonces una pausita de 5 minutos para que descansen. ¿Listo? Ya nos vemos. Nos vemos a las y 20. Listo, ¿Están de profe. acuerdo? listo, profe. Listo, ya nos vemos. Aquí hay una pregunta que hicieron, que si AT es aceleración traslacional o tangencial. Es tangencial, tangencial. Normalmente para la traslacional estamos utilizando el símbolo ACM como aceleración del centro de masa. Esa es la aceleración traslacional también. Aceleración traslacional. ¿Listo? Cuando ponemos la T, estamos refiriéndonos a aceleración tangencial. Pero ¿cómo así es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo porque mira que tu centro de masa está ubicado en este punto, entonces mira que la aceleración de tu centro de masa va a ser diferente a la aceleración de traslación de, por ejemplo, de este punto, Ah, ok, el externo. entonces sería ACM, ¿sí? ACM, exacto. Entonces, Ah, si a ti te listo. pidieron la aceleración del centro de masa en ese punto, pues tú tendrías que decir, bueno, la aceleración de ese centro de masa sería en por ubicación, sería la distancia, que es L medios, por menos 3G sobre 2L, por ejemplo, ¿sí? Sí. Pero tengamos en cuenta que aquí de todas maneras este cuerpo no se está moviendo porque está pivoteado. Entonces, para que tú lo sepas diferenciar bien, 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 piensa en una rueda que está girando en un carro. Entonces, mira que el centro de masa de la rueda se está trasladando, tiene una aceleración del centro de masa, y cada punto de la rueda tiene su propia aceleración tangencial. Entonces, son cosas diferentes. Ujú. Ah, ok. Ah, listo, Listo. profe. Gracias. Gracias por la pregunta. No entendí por qué se usó esa fórmula para hallar aceleración tangencial, porque nos pidieron la aceleración tangencial. Eso es como la primera respuesta, pero ¿de dónde sale? Entonces, tú tienes que, digamos, cuando esto gira, esto recorre una distancia. Acordémonos que habíamos dicho que la distancia de arco, la longitud de arco recorrida era R o sea, el radio, digamos, o la distancia, por el ángulo subtendido. Si tú derivas esto, te da que la velocidad tangencial, porque estamos derivando la longitud de arco tangencial,
La velocidad tangencial va a ser r por omega. Y si volvemos a derivar, nos va a decir que la aceleración tangencial es r por la aceleración angular. Entonces, por eso es que de esta manera podemos calcularlo. Lo hemos visto hace mucho tiempo, pero por esa razón, digamos, lo estamos recordando porque hasta que uno lo usa hartas veces no se acuerda. ¿Listo? 520, 100. Listo. Con mi grupo tenemos un nuevo del informe para hacer al terminar la clase. Sí, sí, sí. Claro que sí, al terminar la clase. Puede ser. Listo, chicos. ¿Están ahí? ¿Volvemos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Yo me voy un poquito, qué pena. Se me queda tomar un poquito de agua, porque no había listado agua para la clase. Bueno, aquí están los valores y observen ustedes que aquí no salió el signo menos. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, miren que aquí nunca nos dijeron qué es ejes tomar como positivos o negativos y pues decidieron tomar positivo entrando. Eso no está mal, o sea, dependiera, digamos, de lo que vamos a hacer, del enunciado del problema como tal y cosas así. Por defecto, nosotros vamos a seguir manejando nuestra convención de esta forma, ¿listo? Teniendo en cuenta el signo, teniendo en cuenta que estos son componentes de vectores, pero pues para que ustedes no piensen que nos quedó mal, simplemente ellos tomaron en cuenta o tomaron más bien la dirección entrando positiva. Aquí hay otro problema que tiene que ver con una polea que tiene una cuerda que tiene colgado un bloque y nos van a pedir otra vez aceleraciones. Nos dicen que esta rueda tiene un radio R, masa M y momento de inercia I. No importa cuánto vale, simplemente tiene momento de inercia. Miren que ahora le podemos poner masa a las poleas y las tenemos en cuenta en términos de- del momento de inercia. Preguntan aquí en el Anonymous, ya les hablo de los quizzes. Si no lo dicen, puede ser que uno escoja sí. Puede ser el que uno escoja sí, porque sería mi culpa si yo no les digo a ustedes hacia dónde es positivo o negativo. Si yo les pido la magnitud, es otro cuento, así tendrá que ser siempre positivo. Pero si no les digo nada y ustedes le ponen menos o le ponen más, pues ambos están bien porque yo no les dije los ejes cuáles escoger. Pero, de nuevo, vamos a manejar la convención. En este caso, la convención que vamos a manejar es que si va en la dirección de las manecillas de reloj es negativa. Y eso quiere decir que si ustedes en esta respuesta hubieran puesto positiva, pues sí estaría mal porque estaría en contra de la convención que estamos diciendo que vamos a manejar. Eso es como la idea. ¿Listo, Anonymous? Entonces, bueno, tenemos nos dicen que hay una cuerda alrededor del sostiene una masa m, cuando la cuerda se libera el objeto acelera hacia abajo, obviamente. La cuerda se desenrolla y hace girar a la rueda, entonces encontrar una expresión para la aceleración angular de la rueda, la aceleración translacional del objeto y la tensión en la cuerda. Nos toca hacer todo eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí ya nos tienen dibujadas las fuerzas, la tensión en la cuerda y voy a dibujar aquí la rueda. Esto sería, digamos, visto por un lado. Opa. Esta sería más o menos como nuestro eje de rotación. Bueno, perdón, nuestro radio R. Tendríamos aquí nuestra tensión T. ¿Listo? Y si lo vemos así, pues la va a tender a hacer girar en esta dirección. Entonces, ¿qué signo le vamos a poner a esa aceleración o ese torque? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Seguro? Va en Pues, dirección contraria a las manecillas No del entra, reloj. no. Sí, sí, sí. No, es Positivo. positivo. Muy bien. Ya quedamos de acuerdo todos. Muy bien. Positivo. Entonces vamos a decir que eso es positivo. Perfecto. Bueno, entonces empecemos a escribir las ecuaciones de Newton. Recuerden que esto es un algoritmo. O sea, una vez uno tiene las ecuaciones de Newton, lo que hace es hacer sumatorias y de ahí despejar todo. O sea, eso no tiene misterio. Entonces, digamos que para la masa tendríamos, en la dirección vertical tendríamos más T menos mg igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que tendríamos para nuestro bloquecito. Y para la polea no se está trasladando, no tiene aceleración de centro de masa, no se está moviendo, ella está pivotada en el centro. Entonces para la polea pues no vamos a hacer sumatoria de fuerzas, sino sumatoria de torques para la polea, porque ella lo que está haciendo es rotar, no trasladarse. Si se rotara y se trasladara, haríamos las dos cosas, pero como solo rota, pues hacemos solamente sumatoria de torques. Entonces, esta sumatoria de torque nos daría, ayúdenme ustedes, ¿será que lo que estoy escribiendo aquí está bien? El brazo es R, la magnitud de la fuerza es T, y el ángulo entre ellos, ¿qué pongo acá? Díganme, ¿y qué pongo de signo? Por favor, ayúdenme con eso. ¿Cuánto es el Positivo. ángulo
entre R y T. Uy, qué pena, interrumpí a alguien. Dale, Valentina, adelante. ¿Positivo, profe? Positivo, por la forma en que lo va a hacer girar. Y el Pues ángulo, no, 90, ¿no? 90. Entonces esto nos daría simplemente más RT. Están preguntando que por qué le resté MG. Estoy en este momento aquí concentrado en este bloque. Entonces mira que este bloque tiene una tensión hacia arriba, ¿cierto? Y tenemos el peso hacia abajo. Entonces por eso, pues digamos que implícitamente estoy escogiendo Y positivo en esta dirección. ¿Listo? 520, 114. Esa fue la sumatoria de fuerzas en este cuerpo. Y por eso se resta mg. Listo. Entonces tenemos esto. Y según la segunda ley de Newton, la sumatoria de torques es igual al momento de inercia de nuestra polea por la aceleración angular. Entonces tenemos esta expresión para la polea y tenemos esta expresión para la... ¿Para qué? Para nuestro bloquecito. Las preguntas que nos están haciendo a nosotros es ¿cuánto vale T? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale alfa? Entonces tenemos en general 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? 2. Hay un problema. No podemos resolver. Estas ecuaciones son lineales. Entonces necesitamos 3 ecuaciones. ¿Qué se les ocurre? ¿Será que hay alguna ligadura? ¿Será que hay alguna relación que falte tener en cuenta? ¿O qué hacemos? ¿La tensión no es igual? Sí, perfecto. La tensión es igual en ambos casos. Ajá. Eso ya lo tuvimos en cuenta. Y eso es verdad. Aquí está tensión y aquí está la misma tensión en magnitud. Llorar, bueno, pero llorar es bueno. O sea, no quiero decir que se pongan a llorar en cada problema de física, pero llorar no está mal. Uno lo que tiene que hacer es después de llorar, decir, bueno, voy a llorar media hora porque me terminó, por lo que sea. Pero después de llorar media hora, entonces uno llega y se suena los mocos, se limpia y, y dice, listo, ya voy a afrontar ahora lo que sigue porque pues no me puedo quedar en esto. Pero llorar es muy importante porque llorar ayuda a sacarse un poco esas frustraciones. Ahora, en un problema de física no se pueden que llorar media hora, ¿no? Entonces toca menos tiempo, un minuto no más. Y después de eso, listo, hacemos así, no sé qué, nos limpiamos y decimos, listo, ya no me voy a dejar ganar por esto. Voy a cambiar, me voy a cortar el pelo, voy a seguir adelante y pues uno no se deja derrotar por esas cosas. Aceleración angular, muy bien, ahí la están cogiendo. La ligadura está entre aceleración translacional y aceleración angular. Sí, de acuerdo, está ahí. Entonces resulta, ¿cuál es el punto? El punto clave es la cuerda, como siempre. Y esta cuerda, si se está desenrollando, esta cuerda pues tiene aquí una aceleración, pero resulta que precisamente como se está desenrollando, no se está deslizando sobre la polea, esa aceleración de la cuerda, que es la misma aceleración de la masa, es la misma aceleración tangencial en este punto del borde de mi polea, que es exactamente igual al radio de mi polea por la aceleración angular. En otras palabras, la ecuación que nos falta es la ligadura. La aceleración de mi masa es igual a la aceleración, al radio de mi polea por la aceleración angular. De nuevo, lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? En este punto del borde, que es este mismo, se está desenrollando la cuerda. Esa cuerda entonces va hacia abajo con una aceleración de la cuerda. Si la pinto acá, va hacia abajo con una aceleración de la cuerda. Pero es que esa aceleración de la cuerda tiene que ser la misma aceleración tangencial del punto de la rueda. Porque si no es la misma, entonces la cuerda estaría deslizándose sobre la rueda. Podría ser que la rueda estuviera quieta y la cuerda estaría simplemente deslizándose, desenrollándose y ya. Para que esto se esté desenrollando con la cuerda sin deslizamiento, esas aceleraciones tienen que ser iguales, incluso las velocidades tangenciales. Y eso quiere decir entonces que tenemos esta tercera ligadura. Eso era lo que nos hacía falta. Y con esto ya podemos resolver nuestro problema. Entonces ya aquí es un problema de tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y entonces, ¿cómo queremos resolverla? Entonces ya dependerá de lo que ustedes quieran. Tenemos la 1, la 2 y la 3, digamos. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es meter la 2 en la 1. Y eso quiere decir entonces que R por T es igual a I por alfa. Pero alfa es A sobre R. Me están pidiendo que repita lo de la aceleración y lo voy a repetir otra vez. ¿La ligadura cuál es?
Voy a borrar estos mamarrachos que hice. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. La cuerda se está desenrollando. ¿Listo, Anónimos? Presta atención y me dice si fui claro. La cuerda se está desenrollando. Eso quiere decir que pues, esta polea está girando. Eso quiere decir que entonces en este punto la cuerda tiene una aceleración de la cuerda. Pero pues como la cuerda está atada al bloque, esta aceleración de la cuerda es igual a la aceleración de la masa. ¿Vamos bien hasta ahí, Anónimos? Responde si quieres a tu mismo comentario. Listo. Ahora bien, resulta que pues como la cuerda está rotando, cada punto de la cuerda tiene una aceleración tangencial, ¿cierto? En particular, pues este punto de la rueda, perdón, cada punto de la rueda tiene una aceleración tangencial. ¿Será que la rueda podría ir más rápido que la cuerda, por ejemplo? La rueda podría ir rotando más rápido que lo que se está desenrollando la cuerda. Pues uno dice no, porque si la cuerda se está desenrollando, precisamente por eso es que está rodando la rueda o la polea. Entonces lo que uno tiene es que esa aceleración de este punto de mi polea, esa aceleración tangencial, tiene que ser exactamente igual a la aceleración de la cuerda. Porque si, por ejemplo, hagamos un ejemplo, si la aceleración tangencial de mi polea fuera más grande que la aceleración de la cuerda, quiere decir que la polea está girando mucho más rápido que lo que se está desenrollando la cuerda. O si la aceleración tangencial de mi polea fuera más pequeña, quiere decir que mi polea está rotando muy despacio, mientras que la cuerda se está desenrollando rápido. Eso es lo que pasa. Como yo sé que esas dos están relacionadas precisamente porque al desarrollarse la cuerda está haciendo rotar a mi polea, entonces esas dos aceleraciones, tangencial de la polea y aceleración de la cuerda, son iguales. Y eso fue lo que escribimos acá. La aceleración de la cuerda es igual, ¿pero qué? La aceleración de la cuerda es igual a la aceleración de la masa, que es igual a la aceleración tangencial de mi polea. Y yo sé que la aceleración tangencial de mi polea la puedo escribir así, R por alfa. Y por esas razones que aparece esta ligadura. Finalmente, la aceleración de la cuerda de la masa es igual a la aceleración tangencial, o sea, a R por alfa. En resumen, esto sigue siendo lo mismo de cuando ponemos cuerdas o cadenas. Las cuerdas o las cadenas están linkeando, están ligando las aceleraciones tangenciales, o sea, o las velocidades tangenciales. Listo, me alegra que ya hayas entendido. Entonces, como les decía, esto lo podemos resolver de cualquier manera. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es reemplazar, por ejemplo, la ecuación 2 en la 1. Estoy reemplazando alfa. Entonces, aquí reemplacé lo que valía alfa. Y voy a pasar a dividir el R. Entonces, me queda que la tensión es igual a I sobre R al cuadrado por A. Entonces, tenemos esto. Y ahora, vamos a llamar a esto la ecuación 4. Voy a coger la 4 en la 3. Entonces tendría, en vez de la tensión, pondría I por A sobre R al cuadrado menos mg, ¿sí? Porque reemplacé la tensión, igual a ma. Y entonces aquí tendría I por A sobre R al cuadrado menos ma, y cometí un error en el signo, igual a mg. Vamos a ver el error en el signo, ¿cuál es? Sí, tengo que tener en cuenta que nuestra aceleración de la masa, la aceleración está subiendo o está bajando. Estamos buscando estas tres cosas. Está La, bajando, la, profe. Está bajando, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que ponerle el signo explícitamente, menos. ¿Ok? Porque va hacia abajo. Si a uno también se le olvida a veces lo que está haciendo, entonces aquí va con un menos y entonces aquí queda con un más. Entonces factorizo. Aceleración es igual a m más i sobre r al cuadrado igual a mg. Y finalmente mi aceleración es igual a mg sobre m más i sobre r al cuadrado. Y eso es nuestra relación, nuestro resultado para aceleración. Y luego con la aceleración, entonces ya podemos reemplazar acá y obtenemos la tensión. Y luego ya podemos reemplazar aquí y obtenemos también la aceleración angular. O sea, con eso ya resolvimos todo. Esto lo que pasa es que ustedes se pierden un poco porque es mucha álgebra. Pero a mí lo que más me parece importante es que haya quedado claro que, no, que cuando hay cuerdas, pues definitivamente nosotros tenemos esa ligadura entre lo tangencial.
¿Cuál será el momento de inercia ahí? Pues el que nos den. Aquí nos dijeron que era un momento de inercia ahí. Entonces, pues no nos lo deberían dar. Pero si no nos lo dieran y nos dieran como la masa de la polea y el radio, pues podemos utilizar el momento de inercia de un disco que está rotando alrededor de su centro. Un disco de radio R y masa M. Entonces miramos la tabla y sacamos el... Otra cosa que quiero de pronto, no sé, dejar sólido, un disco sólido. Un disco sólido porque mira que es como una lámina completa. Otra cosa que quiero dejar como de pronto, no sé, resaltar, es que, esto se me porá, el signo menos ustedes lo pueden meter aquí explícitamente, pero a mí me parece más claro de pronto meterlo en esta ligadura de aquí arriba, porque nosotros dijimos que alfa era positivo, pero sabemos que la aceleración va para abajo, entonces yo lo que haría sería meter el signo menos acá. Y también de esa manera se arreglan todos los signos, todo va bien. Entonces ustedes escogen. Esto también es importante la ligadura y eso yo no lo dije, lo hice mal. No se los expliqué, digamos, explícitamente, que ustedes tienen que mirar pues también los signos, porque mientras la polea está rotando de esta forma, eso implica que la cosa esta está cayendo. Y entonces hay un signo menos entre la aceleración que viene de la parte angular, porque esta es positiva, y la aceleración que viene pues, de la masa. Entonces hay que tener en cuenta ese signo. ¿Cómo me di cuenta? De pronto para que ustedes sepan el truco. ¿Cómo me di cuenta? Porque a mí me quedó aquí un signo menos. Me quedó un signo menos. Entonces aquí me hubiera quedado un signo menos, y entonces aquí me hubiera quedado un signo menos. Y es muy raro que quede un signo menos abajo. ¿Saben por qué? Es raro. Porque si queda un signo menos abajo, yo podría encontrar una masa que haga que sea igual a I sobre R al cuadrado, que haga que eso se vuelva a cero. Y entonces tengo aceleración infinita. Entonces encontré un motor de energía infinita. Y por muchos videos que ustedes encuentran en YouTube de gente que sí, que energía gratis, que Tesla, que no sé qué, todo eso es puro cuento. No existe la energía infinita. Y entonces, pues claramente lo que existe son los errores algebraicos y el no entender la física. Toda esa gente que habla de imanes y que no sé qué, y que, bueno, todos esos rollos, todo eso es puro cuento, no existe la energía infinita. Y pues en estos casos de la física mecánica, también tenemos que tener cuidado con eso. Entonces esto es, o sea, en resumen, básicamente lo que tenemos ahora son dos leyes en general para nuestros cuerpos. Una es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y la otra sumatoria de torques igual a I por alfa. Esto lo aplicamos cuando solamente se mueve el centro de masa, esto lo aplicamos para las rotaciones. Y si pasan las dos cosas, tanto que se mueve el centro de masa como que rota, pues aplican las dos. Y ya. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces bueno, aquí están todas las cosas otra vez escritas y lo único que queda es como esta analogía de energías. La habíamos hablado al puro inicio hace rato, ya hemos trabajado la parte rotacional de la energía cinética. Simplemente es para contarles pues que existen las analogías también con energías. Nosotros ya hemos hecho analogías de todo excepto el trabajo. Eso lo escribimos al puro principio, pero seguramente ya se olvidó. La integral del trabajo respecto a la distancia, pues eso era como el trabajo de una fuerza. Y entonces si queremos el trabajo de un torque, pues será la integral del torque, pero en vez de distancia, pues hacemos un ángulo. Y yo no sé si ustedes, digamos, se lo pueden imaginar, pero para los que tengan la fortuna de aprender un poquito más de física para que entiendan cómo funciona el mundo y por lo tanto puedan crear cosas nuevas, en electricidad y magnetismo van a hablar de una cosa que se llaman capacitores. ¿Alguien sabe aquí de pronto qué es un capacitor? Sí, son como baterías, entre comillas, que se descargan con rapidez, porque no funcionan con electrolitos como tal, sino con electricidad estática. Bueno, la mayoría de capacitores. Más o menos, exacto. O sea, permiten guardar carga, ¿cierto? Y de hecho la Sí. investigación en supercapacitores es supremamente importante porque ustedes supongo que quieren arreglar el mundo y ustedes quieren que no utilicemos quemar más carbón y más gasolina y todo ese tipo de cosas. Pero el problema es que las energías renovables solamente están en cierta parte, en ciertas horas del día. Entonces tenemos que almacenar esa energía de alguna manera. Y hay mucha investigación en los supercapacitores. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ustedes toman una foto en un flash de una cámara profesional, no en el celular, sino en un flash verdadero, una cámara profesional, eso suena como ¡piu! Y se descarga y luego necesita un tiempo para volverse a cargar.
Eso quiere decir que tiene capacitores. Los capacitores tienen como una constante de tiempo ahí metida y son los que permiten como generar relojes dentro de los circuitos. Y por eso es que ustedes, por ejemplo, en un carro, cuando uno está lloviendo mucho, uno puede hacer que se muevan más rápido los parabrisas y que se muevan más lento cuando uno baja la palanquita. Y eso es porque hay un capacitor por ahí metido que está midiendo tiempo, o sea, eso puede meter el tiempo. Y resulta que en los capacitores, cuando ustedes meten aquí adentro un dieléctrico, se llama eso aumenta la capacitancia, aumenta la capacidad de guardar carga. ¿Y por qué? Porque aumenta la capacidad de guardar energía. ¿Y por qué? Porque los dieléctricos están hechos de moléculas que se llaman polares y cuando uno las mete en un campo eléctrico, esas moléculas tratan de alinearse con el campo. Y al hacer este trabajo de rotar, uno almacena energía. Entonces, esos capacitores, esos supercapacitores están, digamos, investigando precisamente para que podamos almacenar energía en estos materiales y podamos tener pues una mayor eficiencia. Entonces ahí es donde se aplica mucho eso pues nosotros digamos vamos a hacerlo como en casos muy específicos, pero pues para que ustedes vieran eso. ¿Alguien sabe un ejemplo de una molécula polar famosa? La más famosa de todas, ¿cuál será? De pronto los que... El agua. El agua es polar y el hecho de que sea polar tiene un montón de consecuencias importantes. Obviamente aquí no podemos meterle agua porque el agua pues digamos siempre va a tener algunas sales y va a ser conductor y entonces va a ser un cortocircuito y se va a dañar el capacitor, pero el agua por ser polar es un buen disolvente y cosas así. En todo caso, para los que quieran ver un poco más, les recomiendo, incluso a los que ya saben, el canal, bueno, a mí me gusta, dependerá de gustos, pero a mí me gusta muchísimo y yo lo utilizo mucho cuando dicto electricidad, ese canal de Electroboom. El tipo sabe mucho, sabe tanto que no se ha matado, porque él a cada rato lo coge pues, la corriente, como uno dice coloquialmente, se electrocuta, pero ahí busquen si quieren capacitores y les va a explicar qué es un capacitor y bueno, tiene otros videos muy, muy buenos. A mí me encanta, es muy chistoso, pero el tipo sabe mucho. Entonces ahí tenemos el trabajo y pues también tenemos potencia. Recordemos que potencia es la derivada del trabajo respecto al tiempo, cuánto trabajo hago yo respecto al tiempo. Y nosotros hemos dicho que la potencia era la fuerza por la velocidad y pues en este caso sería el torque por la velocidad angular. Ese sería el resumen de todas nuestras analogías. Aquí está resumido en una tabla. Todas nuestras analogías están acá, ¿sí? Tanto, digamos, traslacionales como rotacionales. A la izquierda traslacionales, a la derecha rotacionales. Para que ustedes vean que con esto realmente ya nosotros tenemos como explicado y como lista toda la física mecánica. Nos falta solamente una. ¿Alguien detecta cuál cantidad nos falta acá? De todo lo que hemos... El momentum se va a sentir muy olvidado. Momentum P. Y aquí también tenemos uno, el momentum angular, que se llama L. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bueno, aquí hay otro ejemplito, pero ya voy a parar acá porque precisamente nos habíamos prometido un tiempo para otra cosa. Hay unas preguntas que dicen, ay, ¿yo qué más dicto? Depende de lo que nos asignen, realmente eso depende de la asignación. Yo dicto también a veces electricidad y a veces una electiva de Python, pero pues que no es de física, sino que es como para aprender Python básico y aplicarlo en ciertas cosas. Eso es lo que dicto. No dicto, digamos que yo dicto otros cursos de programación, pero eso no es, digamos que en la universidad no, la gente no está aprendiendo C++, pero yo sé sobre todo también de eso, entonces eso también lo enseño a veces, pero no en la universidad. Pero aquí en la universidad es electricidad y magnetismo también, y algo de Python, pero nada más, no sé nada más, sé muy poquito. Y lo que estamos viendo es muy poquito también. Pero la mejor manera de aprender algo es enseñarlo, ¿no? No sé si sabían. Bueno, listo. Entonces con esto terminamos la clase. Voy a dejar de grabar en este momento. A menos que tengan alguna pregunta que quieran hacer de esto que acabamos de ver. Eso es conservación de la energía, sí. Bueno. Luego puedes poner otra de la tablita esa que había arriba para sacarle fotos. Sí, yo ahorita les paso este PDF, no te preocupes. Si quieres. Ah, bueno, pues gracias. Sí, por favor.